prometer, como todos no pueden pasar al mismo tiempo, vamos a prometer que después de que puedan, por sus propios medios, de una forma clara, enterarse de lo que Dios más ama, cuando se bajen de acá, no le pueden decir a su compañero, porque todos necesitamos saber, no que nos cuenten. ¿Oyeron? Porque la enseñanza de hoy tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que Dios más ama? Entonces yo necesito a los primeros 5 valientes que se paren aquí y vean, puedan ver lo que hay en esta caja y se den cuenta qué es lo que Dios más ama. Los 5 valientes. Nadie, perdón, no pueden hacer comentarios, no pueden sacar conjeturas qué es lo que hay aquí. Los 5, pero con los primeros 3 son dulces, ¿no ven? No traje sino 3. Pero todos van a pasar, no te preocupes. Entonces, ¿valienta no hay? Es rápido. Es rápido. Orlando ahora va a ver lo que Dios más ama, pero por favor. ¿Sí? ¿El otro? Siguiente. Ahí cambia, ahí cambia. Chao. Ven que vea lo que Dios más ama. No le cuenten a nadie, por favor. Sin lágrimas, ¿no? ¿Creen que eso es lo que Dios más ama? Sí. Y la enseñanza de hoy va a tener mucho que ver con esto. Primero vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por nuestras vidas, por lo que tenemos, por todo lo que deseamos y porque hay un plan maravilloso de Dios para cada ser humano de este mundo. Y no es tanto aquí, porque es que la preocupación más de los seres humanos está puesta en este bendito mundo. Cuando hay algo más importante y más relevante para nuestra vida que pasar toda la eternidad con Dios. Ayer tuve la oportunidad de estar en una clínica 6 horas con suero, estaba deshidratado, pero mientras estaban en el tratamiento escuché muchas cosas. A un hombre que se quejaba de un accidente de una moto y el hombre se quejaba del dolor, pero en medio del dolor solo decía groserías. Al lado había otra muchacha que tenía otro accidente de una moto, esa se quejaba también, pero esa adoraba a Dios. Diosito, quítame este dolor. Diosito, quítame este dolor. Al lado llegó otra señora, quizás muy anciana, nunca la vi, preocupada por la finca, por las cosas que había dejado, por lo otro. Y mientras estaba ahí pensaba que la vida es como una hojarasca que se lleva el viento y que por nuestra vida le vamos a dar y a rendir cuentas al Dios Todopoderoso
que hizo el cielo y que hizo el mar. Y es una realidad. Tengo un compañero de trabajo, su hijito de 10 días se murió. Él está muy triste, su esposa inconsolable, porque su hijito solamente duró 10 días en este mundo. 10 días solamente. Y cuentan las personas que fueron al entierro del bebé, que la señora cada rato le cambiaba el gorrito mientras estaba en el pequeño ataúd en el cual el niño estaba. Solo 10 días le permitieron a ese bebé llamado Jerónimo estar en este mundo. Solo 10 días. ¿Cuántos días llevamos nosotros? ¿Cuántos años llevamos nosotros en este mundo? Y el rostro que acabas de ver, la figura que acabas de ver en ese espejo, es lo que Dios más ama y por lo que Dios está más pendiente. Hay un texto bíblico que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esto se trata de trabajar y labrar nuestra vida para que en un tiempo no determinado vamos a partir y nos vamos a encontrar con Él. Esto es una realidad. De manera que, ¿cómo no preocuparnos por lo que Dios más ama? Y si yo sé que lo que Dios más ama era mi vida, yo me voy a preocupar para que mi vida sea lo mejor para Él. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de si soy de aquí o soy de allá. Esto es una realidad que nos compete a nosotros porque somos parte de esto. De manera que vamos a orar a Dios y vamos a rogarle al Señor que nos concientice de la posición que hoy tenemos. Que aquí yo no le voy a rendir cuentas ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Yo le voy a rendir cuentas a Dios por mi vida. Por los 50, por los 60, por los 70, por los 80, por los años que sean. Y que nunca Dios me va a preguntar en qué denominación estaba, en qué país vivía. Nunca nos va a preguntar. Nos va a preguntar qué estilo de vida llevaste. ¿Qué estilo de vida llevaste en este mundo? ¿A quién tomaste como ejemplo para vivir? Y hoy vamos a través de la Escritura a mirar algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida. El propósito de Dios para la raza humana es salvación, es consolación, es amor, es misericordia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias en esta preciosa mañana de este día domingo, por darnos la oportunidad de venir hasta este lugar a escuchar tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra es más cortante que espada de 2 filos. De manera que yo te ruego que ella pueda convencer, animar, levantar a cada una de las personas que en esta mañana nos acompañan. Sea tu bendición sobre cada uno de ellos. Que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo reine en cada corazón. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes, quiero contarle una historia de una mujer china. Un hombre se ha preparado para ir a esa ciudad a predicar el Evangelio del Señor. Y en un parque se encuentra una mujer china y él le dice a esta mujer que si a ella le han hablado del Evangelio de Cristo, ella dice: a mí no me han hablado del Evangelio de Cristo, yo he visto el Evangelio de Cristo. Y dice este hombre, intrigado por la respuesta de esa mujer, que le explique cómo así, que ella ha visto el Evangelio de Cristo. Sí, dice esta mujer, yo lo he visto. Mi esposo desde un tiempo está asistiendo a uno de estos lugares donde dicen hablar de estas cosas. Él era un borracho, grosero, patán, me ultrajaba, no llevaba alimento a la casa.
Y desde que empezó a asistir a estas reuniones donde se habla de esto, yo he visto el evangelio de él en su vida. Ahora me trata bien, ahora me ama, hace mejor las cosas, ama a mis hijos. De manera que yo no he escuchado el evangelio, yo lo he visto. Este predicador queda asombrado de lo que esta mujer le dice. Le dice que la reflexión para esto es que nosotros somos embajadores de Cristo Jesús en esta tierra. Y no se trata de hablar mucho, sino poder vivir el evangelio, porque el evangelio es para vivirlo. Una de las cosas que me llamó mucho la atención siempre en la vida del Señor Jesús es que lo que él buscaba cuando él vino a esta tierra, él vino a traer un mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación no se puede cortar de ninguna manera. El evangelio por sí solo tiene vida. Como la misma palabra lo dice, es como espada que penetra, que rompe, que concientiza a la gente. Y fue a través de la palabra que Cristo dio que la gente fue al arrepentimiento. Hoy, desafortunadamente, han hecho de muchos lugares, pareciera un centro de atracciones. Y no se habla del evangelio tal como el Señor Jesús quiere. Porque, vuelvo y repito, el evangelio bien dado es la única forma por la cual la gente va a llegar a los pies del Señor. Las predicaciones no se hicieron ni se van a hacer nunca para entretener a las personas. El evangelio fue hecho para concientizar a las personas del pecado, de un arrepentimiento genuino y de un acercamiento al Señor. No podemos nosotros confundir las cosas, o no podemos nosotros decir cosas que la Biblia nunca ha dicho. La prioridad del evangelio, la prioridad del Cristo Jesús, la prioridad de Dios es que todas las personas vayan al arrepentimiento. Yo quiero que leamos Marcos 1, 35, 39. El que lo lea, el que lo tenga, por favor, lo lee. Sí. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándoles le dijeron, todos te buscan. Y le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique allí, también allí, porque para esto le dijo. Y predicaba en las sinagogas de ellos y toda Galilea y echaba fuera del demonio. Bien, ¿qué era lo que había sucedido aquí? Había sucedido que el Señor Jesús la noche anterior había hecho muchos milagros. Y cuando la gente se entera que el Señor Jesús está haciendo muchos milagros, se va a agolpar donde supuestamente el Señor estaba, pero el Señor ya no estaba ahí. El Señor había madrugado. ¿Había madrugado a qué? A orar, a estar con Dios. Y Pedro fue a buscarlo. Me puedo imaginar la cara de Pedro corriendo, diciendo, Señor, vamos, vamos, que la gente se está agolpando allá, allá hay enfermos, hay endemoniados, hay de toda clase de personas para que vaya y los sane. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Es necesario que vaya a otras regiones. ¿A qué?
¿Para qué? Para arrepentimiento. Muchas porciones bíblicas nos indicaron a nosotros, o nos indican, que la prioridad de Cristo por encima de una sanación era arrepentimiento, era el perdón de los pecados. Es más importante estar a paz con Dios que cualquier otra cosa que se pueda manejar o mover en este mundo. ¿Cómo inicia Cristo su ministerio? Miren Mateo 4:17, el que lo encuentre lo puede leer. Otra persona me puede ir buscando 2 de Pedro 3:9. Muy bien. El Señor Jesús inicia su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predicaba el Evangelio. Esta es la labor más importante, crucial e inmediata por la cual la iglesia tiene que moverse. Jesús lo hizo, lo hicieron los apóstoles y lo debemos hacer nosotros. Para el próximo domingo, si Dios me da la oportunidad de estar acá, voy a traer unos videos, unas fotografías y una enseñanza respecto a lo que vimos en el lugar donde estuvimos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ese lugar? ¿Cómo se va a mover el Evangelio en ese lugar? Porque yo quiero decirles, está sepultado el Evangelio del Señor en Europa. Está sepultado. Y yo no sé si a través de todos esos ataques terroristas que se están presentando en Europa, la gente empiece a mirar al cielo, la gente empiece a clamar a Dios, la gente empiece a rogar a Dios porque lo tienen todo, porque ellos comen bien, porque ellos viven bien, porque no tienen ninguna escasez de la que se tiene acá. Entonces, si uno le pregunta y si uno le dice a un francés que Cristo le ama y que Cristo quiere bendecirlo, le va a decir: yo ya soy bendecido, tengo todo, yo no necesito de Cristo. Pero si empiezan otras cosas a tocarlos, como el mismo terrorismo, ellos ya van a buscar algo espiritual, una protección, y ahí es donde todas estas barreras y todos estos conceptos se van a romper y ellos deberán buscar a Cristo. Y si es de la única forma en que ellos se van a despertar para que conozcan y para que vayan al Dios vivo, que suceda lo que tiene que suceder. Me contaba un misionero que antes de que sucediera este tsunami que fue en Tailandia, el tsunami. No, hubo uno en Tailandia, ¿sí? ¿Dónde? Ok. Muy difícilmente un misionero llegaba allá porque los mataban a espada. Y después de esto, las puertas se abrieron para la obra misionera. Socorristas, médicos cristianos fueron allá a llevarles ayuda y se les pudo predicar el Evangelio de Jesús. Pero antes del tsunami, no se podía entrar el Evangelio a ese lugar. ¿Cuántas veces hemos tenido que llegar postrados a una cama? ¿O hemos tenido que tener una situación económica mala para poder llegar a los pies del Señor? Muy difícilmente encontramos a una persona que tenga abundancia y diga: bueno, yo ya tengo todo, ahora me voy a dedicar a buscar a Dios. No lo hacen.
A veces pareciera que es necesario que nos expriman un poquito para poder buscar de Dios. Hay un país muy cercano a nosotros, lo viví en carne propia, su orgullo, su prepotencia, y hoy, en esta situación tan desafortunada que están viviendo, aún les toca a veces comer de las basuras. No sé hasta dónde tenga que Dios exprimir a una nación para que vaya a buscar de Él. No sé cuánto tenga Dios que hacer con la raza humana para que reconozcan que Jesús, su Hijo, es el Señor. Y es a través de la palabra de Dios, a través de la predicación del Evangelio, cuando muchas veces la gente se concientiza de que verdaderamente es Dios. Y si no es a través de la Escritura, ¿cómo lo van a lograr? ¿Cómo lo van a hacer? No hay otra forma, no hay otro método en el cual la gente va a buscar de Dios, si no es cuando van a las Escrituras. Pueden ocurrir cualquier cantidad de cosas, pero si la gente no escucha la palabra de Dios, no van a ir jamás. Es necesario escucharla. Por eso, después de que hay todas estas catástrofes o todas estas situaciones difíciles, el pueblo de Dios tiene que levantarse a decir: es la gran oportunidad que a mí me dan. ¿Cuántos hombres no han conquistado a la mujer en el momento de que ella está muy triste? Entonces se van a consolarla y terminan casándose con ella. ¿A alguno le pasó, no? El momento de la iglesia es todas las oportunidades que se presenten, es el momento de la iglesia. En cada situación, para que la gente conozca de Cristo. Una de las cosas importantes que no se nos puede a nosotros olvidar es que nuestra vida tiene que estar rodeada de oración. Nos estamos olvidando de lo más importante. Nos estamos olvidando de la oración. Y algo que hemos aprendido a través de la Escritura es que Cristo Jesús fue un hombre de oración. Y yo quiero que vayamos a Hebreos 5:7. ¿Qué dice? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que quién era el que estaba clamando y rogando a Dios para que lo librara de su muerte. Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Librarlo. ¿Y por qué lo libró? ¿Por qué? Ahí está muy claro. ¿Por qué? No, ahí dice. Por su súplica. No, hay otra parte al final. Por su temor reverente. Y después de ese versículo, lean el que sigue, el 28. Que no lo tengo aquí. El 8. Perdón, el 8. ¿Qué dice? Y aunque hay de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira, cosas importantes que nosotros debemos aprender en esta vida de cristiano. A orar a Dios. Jesús lo hizo. Si nosotros miramos los 4 evangelios,
muchas, pero muchas veces dice que Jesús se iba muy temprano, antes que aclarara, y pasaba mucho tiempo delante de Dios. Y Hebreos 5:7 nos ratifica que efectivamente Jesús fue un hombre de oración, de ruego, de súplica. Y algo, la obediencia. Qué desobedientes somos. Y yo quiero en esta mañana darles a entender algo importante. ¿Qué es un mandamiento? A ver, ¿quién me dice qué es un mandamiento? La ley de Dios. Es una orden dada por alguien que tiene autoridad y que se debe cumplir. ¿Suena mejor? Mandamiento es una orden dada por alguien que tiene autoridad y se debe cumplir. Eso es un mandamiento. ¿Y por qué yo voy a esto? Porque es que después del ruego, después de la súplica, viene la obediencia. Y nosotros nos han enseñado 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Los podemos decir? Nos los enseñan desde pequeños. No amarás a Dios sobre todas las cosas, tu cuerpo como a ti mismo, no matarás, no robarás. ¿Cuál sigue? No, una cantidad de cosas. Y esos fueron los mandamientos que nos dijeron durante toda la vida. Y si se incumple uno de estos mandamientos, somos tildados como pecadores. Ahora yo voy a leer un versículo. Eso está en Mateo 28:19. ¿Quién lo tiene? Por tanto, id y haced todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Creen que cuando el Señor Jesús dijo id, podría ser un mandato? ¿O no? Sí. ¿Y será que nosotros estamos cumpliendo ese mandato? ¿Que nosotros podemos estar quebrantando los mandamientos al no obedecer a este mandato? ¿Que podemos ser como cualquiera de los otros 10 que lo sabemos de memoria y que hay otro aquí que dice id y no lo estamos haciendo? Porque lo que Dios ama fue lo que vio en el espejo. Porque lo que Dios ama es lo que camina por ahí. Eso es lo que Dios ama. Y como Él nos ama tanto, Él quiere que cumplamos sus ordenanzas. Y una de esas ordenanzas es ir a decirle al mundo que yo los amo. Que se miren en un espejo y que sepan que eso es lo que yo más amo. Y que por ese motivo yo envié a mi hijo a morir en una cruz. Que por ese motivo mi hijo se desangró en una cruz para que por medio de su sangre todos sean salvos. Todos sean salvos. Es lo más importante. Es lo más importante para nuestras vidas. Para terminar, hay un pasaje que pude escuchar recientemente y me llenó mucho, y es el pasaje de la mujer adúltera. Ese pasaje tan trillado de esta mujer que por la ley la iban a apedrear. La ley decía que el adulterio provocaba sentencia de muerte. Y no era cualquier sentencia de muerte, era apedreada. Pero Jesús le salvó la vida a esta mujer. Jesús le salvó literalmente la vida a esta mujer. ¿Se pueden imaginar lo que sucedió después de esa liberación de esa mujer?
nosotros podemos escudriñar las Escrituras y nosotros vamos a mirar que esa mujer siguió al Señor, que era una de las mujeres más fieles que el Señor Jesús tenía, que esa mujer estaba debajo de la cruz el día que Cristo murió, que esa mujer fue a llevarle perfume, ungüentos a su sepultura 2 días después de muerto, 3 días después de muerto el Señor. Una de las cosas que yo aprendí en esto es que cuando el Señor Jesús salva de la muerte a esta mujer, se vuelve en la mayor seguidora de Él. ¿Qué ha pasado con nosotros en todo este tiempo? El Señor Jesús nos ha salvado la vida. Y no de un apedreamiento. ¿Sabe de qué nos salvó el Señor? De un juicio eterno. ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no estar a sus pies? ¿Cómo no dedicarle los pocos o los muchos años que nos queden de vida a Él? Y olvidarnos de nuestra vida pasada y hacernos de Él para siempre. Es un llamado en esta mañana a la reconciliación, haber mirado con nuestros propios ojos lo que Dios más ama. Al ver observado que Dios lo que más ama en este mundo es nuestra vida. Él quiere amarnos, cuidarnos, bendecirnos, pero que es necesario ser oveja de su prado, es necesario ser oveja de su redil, es necesario estar cobijado bajo sus alas, es necesario que Él sea mi pastor, es necesario que yo sea su siervo, es necesario que yo sea su discípulo, porque el día que nos separemos de Él, nada somos, de nada servimos.